Muy bien, ya empezó la grabación. Me presento nuevamente, soy Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el día de hoy estamos inaugurando nuestra jornada de estudios japoneses y para este momento contamos con la participación del doctor Amaury García Rodríguez. Voy a dar una breve semblanza de él. Doctor y maestro en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México, Cuba, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Perú, Guatemala, Japón, entre otros países. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual de Japón, en particular la cultura popular urbana y su producción xilográfica durante los siglos XVIII y XIX. Bueno, vuelvo a la imagen Zoom. En esta oportunidad estamos muy contentos porque contamos una vez más con la presencia del doctor Amaury García, que desde ya le agradezco, siempre es un placer tenerlo aquí en nuestra casa de estudios, y quizá haya que remarcar que la Pontificia Universidad Católica del Perú mantiene un convenio con el Colegio de México y una relación estrecha entre ambos centros, el Centro de Estudios Orientales y el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Bueno, en esta oportunidad el profesor García Rodríguez nos va a presentar de manera inaugural a nuestra jornada la siguiente conferencia que lleva por título Guerreros, Fantasmas y Seres Sobrenaturales en la estampa japonesa del siglo XIX. Bienvenido, doctor García. Y amigo Mauri. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Sumalavia, amigo ya de unos cuantos años acá, por esta invitación. Muchísimas gracias también a ustedes que están aquí de manera presencial el día de hoy y también a los que se están conectando vía remota. Es muy interesante estas nuevas experiencias que desde hace 2 años hemos comenzado a tener con la virtualidad, porque pues para los que no están aquí de manera presencial, pues son 2 camaritas. Sin embargo, tengo a Ricardo aquí al lado mío en esta mesa, aunque no se ve a distancia para los que están a distancia. Bueno, mira, ahí sí se ve ahora en la cámara tuya. Entonces, bueno, es para mí un gustazo estar aquí otra vez. Ya habíamos tenido, no solo, como dijiste, Ricardo, algunas experiencias anteriores de manera presencial, sino incluso antes de la pandemia habíamos tenido sesiones a distancia desde México. Me da mucho gusto también ver caras conocidas acá de manera presencial. Los que están a distancia pues no los veo bien. Y pues la idea en esta ocasión es brindar dos charlas en estas jornadas de estudios japoneses. La de hoy, que es una charla de un tono más general, sobre un tema que creemos que puede ser de interés de muchos de los estudiantes de la universidad y de los que están conectados vía remota, que es sobre guerreros, fantasmas y seres sobrenaturales en la estampa japonesa. Ya claro que es específicamente en la estampa japonesa del 19, ya que seguramente muchos de ustedes saben que ha sido un tema que ha explotado, es decir, ha tenido un boom muy grande en los últimos quizás 10, 15 años, en sentido general. Y en Occidente no solo se hizo popular en sí mismo como tema, sino también por el éxito que tuvieron pues, mucho del cine de animación, en particular de Miyazaki, como seguramente ustedes también conocen. Ahorita pues hablaré un poco más en detalle de este tema desde la academia y algunos aspectos que yo considero interesantes también y que de cierta forma también se relacionan con ese éxito que tuvo el cine de Miyazaki y otros con relación a esto de los seres sobrenaturales. Entonces, bueno, hoy no me voy a dedicar al cine, no es mi área de especialización, pero sí concentrarme en la estampa y cómo desde ciertos medios visuales, desde el siglo XIX, esto comienza a tener una relevancia
en Japón. La otra charla que se ofrecerá el jueves, es decir, pasado mañana, va a ser ya sobre un tema muy específico y es sobre los usos de un manual, una traducción de un manual anatómico europeo en el siglo finales del XVIII, principios del XIX en Japón, y cómo esto tiene un impacto también en la cultura popular visual de esos años. Entonces, bueno, permítanme compartirles pantalla para comenzar entonces con el tema nuestro hoy. Perdón, pero los lentes para ver de cerca como que se me quedaron en el hotel. Ahí creo que... Ahora sí. ¿Sí se ve todo bien? ¿Los que están recibiendo Zoom? Bien, perfecto. Quisiera hacer una breve introducción primero, antes de hablar de los seres sobrenaturales, los guerreros y los fantasmas en la estampa japonesa. Como muchos de ustedes sabrán, y bueno, en alguna de las ocasiones que estuve por acá, se dio un cursillo de unas 4 sesiones sobre cultura popular urbana de los siglos XVII, XVIII y XIX, y en particular sobre estampa japonesa, sobre producción editorial en concreto. Las estampas de guerreros, o lo que se conoce en el arte japonés como mushae, en realidad es uno de los tantos temas que integran la producción de ukiyo-e, o estampas japonesas, como se le conoce más comúnmente, y que aparece hacia finales del siglo XVIII y su boom ocurre en el siglo XIX, y hablaremos en detalle de eso hoy. Pero quería también mencionar acá que muchas veces cuando se habla de estampa japonesa, sobre todo se piensa en estas estampas independientes. Se me ocurre quizás una de las más conocidas o una de las imágenes más conocidas en la historia del arte japonés en general, que es la famosa ola de Hokusai, o el famoso Fuji rojo también de Hokusai. Hokusai como uno de esos ilustradores o artistas de la estampa japonesa más conocidos mundialmente. Y nos olvidamos que tanto esos ilustradores como esos talleres de gráfica o como esos talleres de impresión, o sobre todo esos editores que eran los que reunían a todos estos artistas, patrocinaban la producción y la comercializaban, también producían libros ilustrados. Es decir, muchas veces se estudia la producción de libros ilustrados independientemente de la estampa y viceversa. Perdón, que voy a apagar esto acá porque se pone entonces el Siri a decir que qué cosa estoy diciendo. En fin, entonces sí me interesa mucho en la charla de hoy y en general, cada vez que hablo de estos temas, dejar claro que la producción de estampas japonesas y la producción de libros ilustrados era parte de un mismo conjunto de bienes culturales que salían de las casas editoriales en Japón en estas épocas. Las casas editoriales y las librerías era uno de los negocios más prósperos en esos siglos en Japón, y sobre todo ya hablando de fines del XVIII y principios del siglo XIX, pues inundaban el mercado. Es decir, hay estudios que dejan muy claro que en la ciudad de Edo, solamente en la ciudad de Edo, que es el nombre antiguo de lo que hoy conocemos como Tokio, existían hacia principios del siglo XIX más de 600 casas editoriales y por lo tanto librerías. Es decir, eran ellos también los que comercializaban. Y el tema particular de las historias de guerreros, o las estampas de guerreros también, igualmente fue uno que no solo inundó el mundo de las estampas independientes, sino también el de los libros ilustrados. De hecho, el origen de esas estampas de guerreros tienen que ver en particular con el éxito que algunas novelas ilustradas tuvieron en Japón hacia finales del XVIII y principios del XIX.
Esa imagen que ustedes están viendo no es de una de las novelas seriadas más famosas, que es la que se conoce como el Hakkenden. Es un poco más tardía, no es de las primeras. Sin embargo, quisiera que empezáramos a ir viendo algunos antecedentes de esto. Un poco antes de el éxito que una novela en concreto, que es el Suikoden, o Los márgenes del agua, una novela china que se traduce al japonés y que fue un gran éxito comercial en ese momento, y que además no solo permitió que hubieran muchas versiones de ella a posteriori, sino también imágenes en las estampas independientes de esa novela, que se convirtieron en uno de los grandes éxitos editoriales del momento. Un poquito antes, es decir, ya a finales del 18, el tema de los guerreros, a pesar de que no fue recurrente en etapas anteriores, comienza a tener varios ejemplos en la estampa japonesa, ahora sí en la estampa independiente. Este es uno de ellos, que es de Isoda Koryusai. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XVIII, en donde se comienzan a rescatar figuras de antiguos guerreros o historias vinculadas con los guerreros, y hay muchas de estas épicas en la historia de la literatura japonesa, como puede ser el propio Heike Monogatari, o como lo que después sería el Taiheiki, que pues empiezan a brindar nuevas opciones en cuanto a temáticas dentro del ukiyo-e. Recordemos siempre que cuando hablamos de ukiyo-e o cuando hablamos de estampa japonesa, estamos hablando de una producción eminentemente comercial, es decir, dependía mucho de cuál era la demanda que por estas piezas había entre la población urbana, sobre todo de ese momento, pero no solo de la población urbana, es decir, sabemos muy bien que estas librerías o estos negocios editoriales llevaban muchos de sus productos incluso hasta las zonas rurales, que en las zonas rurales era también popular muchos de esos libros, sobre todo los libros. Entonces, los temas de guerreros comienzan a volverse una alternativa temática frente a las antiguas temáticas tradicionales del ukiyo-e, que era sobre todo las mujeres bellas, lo que se llama bijinga, o las estampas de los actores de kabuki, que eran una de las más populares también en ese momento, yakushae, o incluso las propias estampas eróticas o shunga. Es decir, esos son los tres primeros temas de la historia de la estampa japonesa, pero a partir del 18, sobre todo de la mano con un desarrollo de la tecnología de impresión xilográfica y de la popularidad también de muchos de estos libros y estampas, pues comienzan a abrirse nuevos temas. Los paisajes, por ejemplo, o las estampas de pájaros y flores con un tono más decorativo, incluso estampas de luchadores del sumo, y las estampas de guerreros, pues poco a poco, o esos temas igual abren paso. Es decir, en este caso es Kitao Masayoshi, otro de los ilustradores del ukiyo-e de finales del siglo XVIII. Igualmente vemos acá escenas, es decir, no está identificado de qué samurái se trata, solo vemos la firma del ilustrador, igual que en el caso de la de Koryusai anterior, pero muy probablemente se trata de escenas del Heike Monogatari que fueron pues particularmente famosas, como este caso, por ejemplo, de la estampa de Sada Hide, ¿no? Que habla específicamente de una de las escenas en el río Uji del Heike Monogatari. Sin embargo, como les había también comentado hace un ratito, no son esas estampas o esos antecedentes los que van a brindar el boom de las estampas de guerreros en ese momento. Es esta novela, déjenme ver si puedo quitar esto de ahí arriba para poder verlo mejor. Un segundo. Aquí está. Bueno, no. Perdón, voy a tener que... Es decir, lo que quería ver es si está como medio cortado arriba. Ellos sí lo ven. Ah, ¿sí? ¿Sí lo ven bien? Sí. El nombre. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, es el Suikoden, o el Shihushuan, esa traducción que ya hacia finales del siglo XVIII se hace al japonés,
y que se convierte inmediatamente en un boom. Es decir, hay una adaptación, hay una traducción primera y después hay una adaptación a el espacio de Japón de esta novela china. Y eso es algo que también fue muy común en el periodo Edo y en el mundo de la cultura popular o de la literatura popular y de las estampas. Las adaptaciones y las múltiples versiones ya sea de clásicos o ya sea de una obra de teatro kabuki o de alguna historia que se volvió popular, como la famosa historia del Chushingura, de los 47 samuráis, ¿no? Es decir, a partir de historias famosas empiezan a aparecer versiones, es decir, traducciones, si era en caso del chino, como el Suikoden, y versiones, muchas de ellas incluso de carácter satírico, es decir, cuando vemos el historial de versiones que sobre una obra en particular encontramos en la historia de la literatura popular de Japón y por lo tanto también de la producción de estampas, vamos a ver que hay de todo, desde versiones serias o adaptaciones más pegadas quizás a la historia original, desde versiones que lo que hacen es tomar la historia y llevarla a Japón y cambiar los personajes de estos forajidos chinos a guerreros japoneses o forajidos japoneses, o incluso, como podemos ver también en esta otra imagen, a mujeres japonesas. Es decir, esto que estamos viendo de Keisei Suikoden o el Suikoden de las cortesanas es escrito por Takizawa Bakin, uno de los escritores más populares de novelas seriadas o gokan, que es como se llamaban a estas historias ilustradas, y también, valga la redundancia, ilustrada por Utagawa Toyokuni, uno de los más populares ilustradores de ukiyo-e, que quizás en la primera mitad del siglo XIX fue no solo el más conocido, sino el más prolífico. Es decir, el taller de Toyokuni fue uno de los más reconocidos. Se habla de que pues, la fortuna que llegó a amasar Toyokuni fue bastante alta y que en su momento era mucho más conocido allí en Japón por la gente que otros ilustradores como hoy sería Hokusai. Tanto Hokusai como Kuniyoshi fueron contemporáneos de Kunisada, discípulo de Utagawa Toyokuni primero, y no eran tan famosos como él, ¿no? Entonces, bueno, esta adaptación que vemos lo que hace es tomar la historia, sin embargo, cambia los personajes y son ahora mujeres, en particular cortesanas, las que llevan la historia. Y esto, les decía, llegaba incluso a niveles en donde vamos a encontrar también versiones o adaptaciones del Suikoden eróticas, como las encontramos de muchas otras historias. Es decir, la producción de literatura popular, sobre todo si se trataba de una obra exitosa, podía llegar a tener pues, versiones de todo tipo. Y los libros ilustrados, pues por supuesto, eran uno de esos medios más importantes para esto. Entonces, desde la literatura vamos a ver que el tema de los guerreros va a ser clave ya en el siglo XIX. Y es importante también para mí hacer un breve comentario acá, y es que cuando hablamos dentro del mundo de las estampas japonesas, cuando hablamos de mushae, que lo traducimos literalmente como estampas de guerreros, no debemos considerar que solamente se trataba de guerreros. Es decir, se convirtió en un género que se llamó de esa manera. Sin embargo, los temas que podía incluir esas estampas de guerreros no se circunscribía solamente a los guerreros, sino a historias de aventuras, a historias de seres sobrenaturales y muchas veces también a historias de fantasmas. Entonces, cuando hablamos en el título de la charla de hoy de estampas de guerreros, seres fantasmas y seres sobrenaturales, pues todo eso entra dentro del mundo de los gokan y dentro del mundo de las estampas mushae de Japón del siglo XIX. Entonces, bueno, tenemos desde la literatura ilustrada, la literatura popular ilustrada,
Algunos de estos ejemplos es el Suikoden la base. Sin embargo, el gran éxito que tiene la temática, más allá de la literatura, lo va a proporcionar uno de los ilustradores que antes de que publicara esta serie, pues era bastante desconocido. Utagawa Kuniyoshi, que es uno de los discípulos de Utagawa Toyokuni y el gran competidor de Utagawa Kunisada, que sería Toyokuni II, antes de su primera serie sobre el tema del Suikoden, pues no era uno de esos ilustradores tan conocidos. Él aprovecha el éxito que esta novela en sus múltiples adaptaciones y versiones tiene para lanzar en el año 1827 una serie que le llamó el Suikoden individualizado a través de 108 personajes. Entonces lo que hace Kuniyoshi es tomar a los diferentes personajes de la novela del Suikoden e individualizarlos en estampas independientes, como vemos aquí en los cinco ejemplos que tenemos acá. Es decir, importante también notar que esos 108 héroes no son los de la novela china, sino son los de Honcho Suikoden, de la adaptación japonesa que se hace hacia fines del siglo XVIII. Vemos aquí además algo igualmente importante, y es que estas estampas no solo individualizaban a cada uno de estos personajes, sino también utilizaban lo mejor del desarrollo técnico de impresión de estampas que en ese momento ya se tenía. Es decir, a diferencia de mediados del siglo XVIII, cuando se comienzan a introducir los colores, la policromía impresa, ya en el siglo XIX el desarrollo que había alcanzado esa técnica era muy elevado. Y estamos hablando de, en algunos casos, de estampas que pueden usar hasta 10, 15 colores diferentes. Cada color pues dependía de un lado de la plancha de madera, es decir, cada color por regla general, a no ser que fuera en una pequeña parte, pues dependía de una plancha independiente. Entonces, por lo tanto, era una producción también costosa por parte del editor que decidía lanzar. Son estampas muy coloridas, son estampas muy complejas desde el punto de vista técnico, y que también, pues, además de esto y de individualizar a los personajes, pues buscaban es decir, concentrarse en el clímax de los diferentes pasajes vinculados con los personajes, y también representarlos de una manera muy dinámica, cosa que tampoco era tan común en las representaciones de otros temas dentro de la estampa japonesa, incluso de las propias estampas de actores de kabuki, que en muchos casos pueden ser muy dinámicas. En el caso de las estampas de guerreros, o de esta serie en concreta, vamos a ver que es una de las más logradas desde el punto de vista del dinamismo en la representación de los personajes, en la complejidad técnica que tenían, y también, por supuesto, en lograr una empatía entre cada uno de estos personajes y el público. La serie fue un éxito total. De hecho, Kuniyoshi se hizo famoso justo a partir de esta serie. Kuniyoshi pues también pudo tener una entrada financiera importante también a partir de esta serie, y esto fue lo que lo lanzó y le permitió a partir de ahí también continuar. Porque, otra vez, es importante siempre tener en cuenta que la producción de literatura popular y de estampa pues dependía mucho de ese mercado, y el mercado empezó a pedir entonces más esto. Quiere decir que Kuniyoshi y ya después otros van a continuar con este tema, y aquí vemos, por ejemplo, otra adaptación u otra versión de las historias del Suikoden. En este caso es Yomi-hon Suikoden, que está ilustrado por Kuniyoshi. Es decir, Kuniyoshi también participa en la ilustración de algunas de esas versiones posteriores que se hacen. En este caso fue 2 años después de su serie, y a partir de aquí pues vamos a ver que el éxito que tiene ese tema
va a ser infinito. Es decir, es un tema que lo vamos a encontrar hasta casi finales de la existencia de la estampa japonesa, un poquito entrado el siglo XX, con transformaciones, por supuesto, pero todo el siglo XIX vamos a ver que las estampas de guerreros, con ese espectro amplio que les decía de fantasmas y seres sobrenaturales, pues se desarrollará muchísimo. Para fines de esta charla de hoy, pues yo sí los dividí en, primero vamos a ver estampas de guerreros, después de fantasmas y después seres sobrenaturales, solamente con fines de organizar un poco la presentación de hoy, pero en su momento, pues esos temas pues formaban parte de lo mismo, es decir, encuentran también estampas de fantasmas y de seres sobrenaturales en esas mismas etapas o incluso formando, es decir, perteneciendo a algunas historias que también son particularmente de guerreros. Bien. Entonces, bueno, tenemos varios artistas de etapas posteriores y no tan posteriores, como es el caso de Katsukawa Shuntei, donde vamos a ver otra vez las historias del Heike o del Tai Heiki, que es otra de esas épicas que se populariza, como es este caso que estamos viendo acá. En esta estampa es un discípulo de Kuniyoshi, Utagawa Yoshiko, y las series sobre el Tai Heike, ya sean en estampas independientes o en literatura popular, igualmente se harán muy conocidas en ese momento. Igualmente, como vimos en el caso de la novela del Suikoden, veremos cómo esa épica que tiene que ver con historias de guerreros del periodo Kamakura, si estamos hablando de aproximadamente siglo XIV, se actualizan. Es decir, vamos a ver actualizaciones del Tai Heiki, vamos a ver también otras obras que se inspiran en el Tai Heiki, pero que hablan de temas que podían ser conflictivos en ese momento, y ahorita voy a llegarme acá. Entonces, estos famosos héroes del Tai Heiki pues son llevados igual a la estampa japonesa. Esta es otra serie que tiene 36 estampas de los héroes del Tai Heiki. Utagawa Kuniyoshi también tiene una serie parecida sobre los temas del Tai Heiki igual. Y vamos a ver cómo el éxito de esa serie del Tai Heiki o de la propia historia del Tai Heiki lleva a que en 1810 se escriba una novela particular, y es esta que estamos aquí presentando ahora, que es el Ehon Taikoki, o el libro ilustrado de las crónicas del Taiko. ¿Quién era el Taiko? Pues nada más y nada menos que Hideyoshi. Recordemos, estamos hablando de siglo XIX, es las etapas finales ya de la época Tokugawa. Déjenme ver cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy bien. Así. La instauración del shogunato Tokugawa, que es el último shogunato en la historia de Japón y que ocurre en 1603, pues está precedida por una época bastante turbulenta. Es decir, es la época del país en guerra, es la época en donde hacia fines del siglo XVI comienza un proceso de pacificación encabezado por varios generales importantes, por varios samuráis importantes, en particular Oda Nobunaga, que es asesinado antes de completar su labor de pacificar y centralizar el poder, y es sucedido por Toyotomi Hideyoshi, uno de los generales de Nobunaga, que avanza en este proceso de pacificación y centralización del poder, pero que muere antes de culminarlo y es sucedido por Tokugawa Ieyasu, quien es el que culmina y es quien además instaura ese último shogunato que llega hasta el 19. Las historias vinculadas con ese momento estaban muy controladas por el poder Tokugawa. Es decir, algo que era muy importante para Tokugawa era la posteridad, es decir, cómo iba a ser visto ese gobierno a posteriori. Y esas épocas de
Nobunaga, Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, pues eran bastante conflictivas, porque de hecho, sobre todo ya en el siglo XIX, comienzan a haber cuestionamientos a la legitimidad del poder Tokugawa. Es decir, comienzan a haber sátiras y comienzan a haber también estampas que se burlan un poco de esa legitimidad. Es decir, bueno, ¿quién es este Ieyasu que finalmente lo que hizo fue comerse el pastel que otros habían preparado, ¿no? Y Hideyoshi es ese personaje que, además de muy popular, servía mucho para cuestionar esto. Por supuesto, el poder Tokugawa era muy consciente de todas esas producciones y pues tenía un aparato de censura bastante eficiente. Y por supuesto, la industria editorial era uno de los objetivos más importantes de la censura. El Ehon Taikoki, que además tiene repercusiones también en el mundo del teatro kabuki, esto es algo que no les comenté, pero que es importante mencionar, y ahorita veremos algunos casos. Muchos de los éxitos de la literatura popular de su momento, o de la propia estampa ukiyo-e, también se llevaba al kabuki. Sí, también habían versiones de kabuki de muchas de estas historias. Y en ocasiones ocurría lo inverso. Obras que eran escritas para el kabuki tenían entonces versiones en la literatura popular y también en la estampa. Por lo tanto, estamos viendo un mundo en donde cada uno de estos medios se interrelacionaba con el otro. Entonces, las historias del taikoki también son llevadas al kabuki. Y el éxito que tiene el Ehon Taikoki, pues también fue parecido al que tuvo el Suikoden, que mencionábamos hace un rato. Y asimismo, como vemos versiones ilustradas de las historias del Taiko Hideyoshi, aquí pues igualmente vamos a ver cómo esto llega a la estampa ukiyo-e y cómo esto llega también a el teatro kabuki. Otras historias, y voy a ir ya saliendo un poco de los guerreros para entrar en el otro tema, o en la otra parte, que son los fantasmas y seres sobrenaturales. Otra de las historias bastante conocidas es la del Chushingura, o la famosa historia de los 47 samuráis, que nace también como una obra de Yoruri, de kabuki, y que igualmente tiene un éxito muy grande a lo largo del periodo Edo y sobre todo en estas etapas finales. Algo interesante que pasa en estas etapas finales con las historias de los guerreros es que vamos a ver que en un momento donde hay un declive ya del poder shogunal y hay un cuestionamiento a las políticas del poder shogunal y a la propia legitimidad del poder shogunal, empiezan a aparecer o a hacerse populares historias en donde se rescataban esos valores idílicos de la figura del samurái y que supuestamente pues ya no existían al haberse ese samurái con tantos siglos, 2 siglos y medio de paz, convertirse en un burócrata. Entonces también se cuestionaba esto y por parte de la cultura popular se exaltaba este idilio del samurái fiel, honesto, hábil en las artes marciales, hábil también en la escritura, y que ni nunca lo fue así, ni tampoco en ese momento lo fue. Es decir, toda esa idea también detrás de ese código samurái o Bushido, igualmente es una construcción que parte de una realidad, pero que se convierte en un idilio, y sobre todo ya en los años 20, con el famoso libro Bushido de Nitobi Naso, ¿no? Entonces, el tema vinculado con los 47 samuráis también se hace famoso en esos 3 espacios: kabuki, literatura popular y estampas, como es este caso de la imagen de Hokusai que estamos viendo acá, o como es este también de otro de los discípulos de Kuniyoshi, que es Yoshitora, ya a mediados del siglo XIX. El tema continúa y ya finalizando el periodo Edo, la época Tokugawa, ya incluso entrando en Meiji, vamos a ver, Meiji estamos hablando de 1868 en adelante, otros ilustradores van a seguir cultivándolo, como es quizás Yoshitoshi, otro de los discípulos de Kuniyoshi, uno de los más famosos, ya con unos niveles no solo de violencia quizás que no encontrábamos en épocas anteriores, sino incluso incorporando elementos de la visualidad occidental,
como esta especie de perspectiva contrapicada, que más parece salida del cine que de la estampa, pero que es también una novedad desde el punto de vista visual en el Japón de este momento. Y ya también hacia fines del siglo XIX, vamos a ver cómo se rescatan otras historias, como en este caso, vinculada con la vida de Tokugawa Ieyasu. Desde el punto de vista técnico también las estampas de guerreros van a aportar elementos importantes, como es este uso de los trípticos o los polípticos, no solo a nivel horizontal, sino también a nivel vertical, para presentar una escena que, como en este caso, va desde el cielo hasta la caída de la cascada, ¿no? Este formato vertical estrecho no es nuevo. Habíamos visto al principio la estampa de Koryusai, que también tenía este formato que le llaman formato pilar, hashirae. Sin embargo, el tamaño que permite el corte de la hoja, en el caso de Koryusai, que vimos hace un rato, es mucho más chico, son estampas pequeñas. Y aquí lo que estamos viendo es un uso de 3 hojas independientes, tamaño oban. El oban es un poco más grande del tamaño carta, del papel tamaño carta, puestas una abajo de la otra, por lo tanto permite una obra mucho mayor, que quizás no es una novedad este uso de los dípticos, trípticos en la estampa japonesa, pero era más común a nivel horizontal. Es decir, a nivel vertical vamos a ver que se introduce también justamente por este tema y por las posibilidades igual que el tema brinda a nivel composición. Entonces eso igual es un elemento técnico importante de estas estampas, o en el caso de este díptico de Yoshitoshi, también en formato vertical. El tema de los fantasmas, les comentaba que tiene que ver con las historias de guerreros. Muchas de esas historias, pues igualmente estaban muy marcadas por la presencia de la muerte. Y por lo tanto, si están marcadas por la presencia de la muerte, van a haber fantasmas, van a haber seres que mueren y que en forma de fantasmas pues se van a vengar. Igual la literatura japonesa de esta etapa es muy abundante en historias de fantasmas, y bueno, ahí está el famoso caso de Ueda Kinari, de los cuentos de Yubi de Luna, que hay una traducción al español, de hecho hecha por Kazuya Sakai en los años 60, 70. Y seguramente muchos de ustedes también recordarán la película esta de Masaki Kobayashi del 67, que se llama Kaidan, que tiene, creo que si mi memoria no me falla, son 3 o 4 narraciones también vinculadas con fantasmas. Esas narraciones de la peli Kaidan sí están igualmente ubicadas o parten de esta época. Entonces las historias de fantasmas o de venganzas igual van a ser uno de esas salidas importantes de las estampas de guerrero y de la literatura de Goukan, la literatura popular de ese momento. Kuniyoshi, por supuesto, va a seguir siendo uno de esos que cultiva el tema vinculado con los fantasmas. Aquí vemos otra de sus imágenes bastante conocidas con esta temática. Y el teatro kabuki igualmente va a ser un espacio privilegiado para esto, y hay una de las obras más emblemáticas, que es Yotsuya Kaidan, que en este caso vemos una estampa de la escuela de Osaka de 1860 que la representa, pero hay muchísimas. Es decir, si se ponen a revisar cuántas estampas hay sobre el tema de Yotsuya Kaidan, pues hay muchas de ellas. Es decir, esta es una, esta que estamos viendo acá es otra, donde ya se ve a Oiba totalmente desfigurada y que sale para vengarse por su muerte. Aquí vemos otra también, igual de Kuniyoshi, con el tema de Yotsuya Kaidan. Hasta el día de hoy, el mundo del teatro kabuki sigue representando la obra de Yotsuya Kaidan. De hecho, en el teatro kabuki es una de las más complejas técnicamente hablando,
por la cantidad de escenarios que cambian, por la cantidad de cambios de vestuario y de transformaciones de los personajes. Entonces es muy interesante. Si en algún momento hay varios videos en YouTube sobre, más bien de la obra de Yotsuya Kaidan. Es decir, si les interesa, pues métanse en YouTube y busquen, porque visualmente también es muy interesante. Hay también una superstición vinculada con la obra de Yotsuya Kaidan, y es que pues siempre en el mundo del kabuki, antes de representar, tienen que hacer un rito shintoísta para pues no provocar la ira de Oiwa, porque por ahí también hay mitos que dicen que pues varios actores murieron de maneras no claras después de haberse representado la obra de Yotsuya Kaidan, y entonces es mejor mantener aplacada a Oiwa para que no vayan a haber repercusiones indeseadas. Los seres sobrenaturales también vamos a ver que abundan en las estampas de kabuki. Si ustedes se fijan, es decir, va a haber una recurrencia aquí en el nombre de Kuniyoshi. Es decir, Kuniyoshi no solamente va a ser el responsable de ese gran boom primero, sino también de muchas de esas imágenes que después van a continuar apareciendo sobre fantasmas, sobre seres sobrenaturales, sobre guerreros, y por lo tanto también su influencia en sus discípulos fue bastante considerable, ¿no? Esta es otra serie de Kuniyoshi, que es sobre los yokai de los 3 países. Cuando hablan de 3 países en Japón, siempre China, Corea, Japón. Es decir, de los seres sobrenaturales. Es una serie de Kuniyoshi sobre diferentes seres sobrenaturales que están presentes en las historias populares de China, Corea y Japón. Y esta es otra de las estampas de Kuniyoshi que igualmente se volvió viral. Esta es, supuestamente es el sueño del Raiko, que tiene pesadillas porque una araña, vemos la araña detrás de él, la araña de tierra, Tsuchigumo, quiere, pues, por supuesto, matarlo, lo adormece y empieza a crearle pesadillas. Y aquí vemos una pesadilla con seres sobrenaturales mientras sus samuráis están jugando Go. Esta estampa, que es de si mi memoria no me falla, 1843, fue igualmente muy conocida por las lecturas que le dio la población de Japón de ese momento, que asoció a las pesadillas del Raiko con seres sobrenaturales, con las pesadillas que el shogun de ese momento estaba teniendo por los levantamientos populares que habían comenzado a aparecer. Esta estampa, Kuniyoshi y el editor fueron llevados a juicio. De hecho, no se pudo demostrar que realmente había una intención de crítica abierta al gobierno de ese momento, pero por lo tanto pues no se les castigó, pero sí se les impuso una multa grande y se recogieron las estampas de circulación, y por supuesto eso provocó que si la intención no había sido esa, después del juicio, pues evidentemente pues la sociedad empezó a ver en esa estampa parte de lo que el gobierno no quería que se viera, y hay múltiples versiones también de esta estampa y de esos seres sobrenaturales que supuestamente amenazaban al Raiko. Uno de los antecedentes importantes de la aparición de seres sobrenaturales, sobre todo en las publicaciones visuales de la cultura popular japonesa, tiene que ver con las versiones múltiples que hay de este tema, que es el Hyakkiyagyo. Es decir, este es uno de los tantos rollos ilustrados del desfile de los 100 demonios o de los 100 seres sobrenaturales que encontramos en la historia de la cultura visual japonesa. Es decir, fue un rollo que igualmente fue muy conocido, que produjo versiones de diferente tipo de estos seres que quizás provienen de la cultura popular, del folclore japonés local, y que quizás también alcanzan un éxito grande a nivel popular
por este libro que estamos viendo acá. Es un libro de 1781, hecho por Toriyama Sekien, que lo que hace es reunir en varios volúmenes a estos seres e igualmente los individualiza página por página. Es decir, quizás para aquellos amantes del mundo de los yokai y de los seres sobrenaturales, el libro de Toriyama Sekien, Hyakkya-gyo, pues va a ser una de esas bases de donde comienzan entonces también a aparecer más obras vinculadas con el mundo de los yokai. Es decir, este gusto por incorporar seres sobrenaturales que en el 19 llega a Japón, por supuesto, también inunda el mundo de las estampas japonesas, el mundo del ukiyo-e, como este caso que estamos viendo, que ya es mucho más tardío. Y como les mencionaba, para finalizar, es decir, quiero mostrarle unas imágenes y después cerrar con el tema de cómo llega este boom de los seres sobrenaturales a la academia japonesa. Pero bueno, les quería, antes de llegar a ese punto, mostrarles algunos ejemplos de estampas vinculadas con seres sobrenaturales que se hacían, pero ahora erotizadas. Es decir, el mundo de lo erótico también está totalmente presente en la historia de la cultura editorial del periodo Edo, y asimismo, como les dije, que para el caso de Suikoden y para el caso de muchas de esas otras obras hay adaptaciones eróticas, pero no les mostré ninguna. Les quería traer entonces unas dos, creo que son 2, 3 imágenes, las últimas ya, de la erotización de seres sobrenaturales en los libros ilustrados y la estampa japonesa. Bueno, aquí vemos una versión erótica del Hyakkya-gyo, o del desfile de los 100 demonios, por ejemplo. Y aquí vemos otras 2 obras otra vez Kuniyoshi, en donde vemos igualmente una genitalización de algunos de estos demonios. Finalmente, y para cerrar ya, porque creo que ya no estoy bien, pero para que haya tiempo para las preguntas, finalmente, y dejo de compartir también, el tema de los yokai ha sido muy interesante la manera en que se ha extendido, y no solo se ha extendido fuera de Japón, sino se extendió en Japón. Es decir, en los años en donde comienzan a aparecer las primeras películas de Miyazaki, comienza en Japón también a abrirse espacio para el estudio de estas temáticas. Y no solo desde el plano de la literatura, es decir, es muy interesante porque las investigaciones sobre literatura japonesa de estos temas es previa. Es decir, hay muchos ejemplos de estudios no solo de los cuentos de Yanagita Kunio, o no solo incluso de las historias de fantasmas de Ueda Kinari, sino era bastante extendido. Sin embargo, es a partir sobre todo de que un investigador que ya se jubiló, Komatsu Kazuhiko, que fue investigador de Nichibunken, del Centro Internacional para el Estudio de la Cultura Japonesa, comenzó a hacer también en los años, yo diría que finales de los 90, que va a haber entonces una apertura gradual de la inclusión de nuevos temas. Es decir, es muy interesante porque si a fines de los 90 vamos a ver cómo Komatsu Kazuhiko empieza a abrir espacio dentro de la Academia Japonesa para el estudio del fenómeno de los yokai en particular. Y a la par también Hayakawa Monta, igual de la misma institución, comienza a abrir espacios para el estudio del shunga o de la estampa erótica. Y ahí esta institución va a tener un peso importantísimo. Es decir, Nichibunken es una institución de investigación pública que tiene también dentro de sus funciones pues, desarrollar proyectos de investigación que puedan tener un impacto en la opinión pública. Y hay proyectos de investigación de mucho tipo. El caso particular de los yokai o de los seres sobrenaturales va a ser muy interesante. Como Kazuhiko se vuelve director de Nichibunken, ya cuando fue, pues por lo menos hace más de 15 años aproximadamente. Y esto también incide en que haya un boom. Por lo tanto,
no solo van a ser las pelis de Miyazaki, sino también el impacto que desde la Academia Japonesa y esta institución en concreto hacia la opinión pública, primeramente japonesa, que el tema de los yokai va a tener entonces una apertura que hasta ese momento no la había tenido en Japón. Empiezan a aparecer entonces no solo investigaciones académicas sobre el tema de los yokai, sino publicaciones de diverso tipo sobre el tema de los yokai, porque además el propio Nichibunken comienza a formar una colección. Y también se publican entonces libros dirigidos a un público más amplio con esas imágenes. Es decir, se rescata no solo es la visualidad que producen las pelis de Miyazaki, sino todos estos compendios de imágenes que se rescatan de archivos, de rollos, y que hasta ese momento no habían tenido un peso. Los que también van a contribuir a que hoy día estas historias vinculadas con los seres sobrenaturales y en menor medida con fantasmas y guerreros, ha tenido en el mundo en general. Y bueno, ya ustedes seguro pues sabrán mejor que yo pues cómo inundan hoy pues muchas de las librerías. Es decir, hasta en español tenemos pues muchísimas publicaciones. La editorial Satori tiene varios ejemplos de esto sobre temas, sobre todo vinculados con seres sobrenaturales. Hasta aquí lo dejo para poder tener espacio a preguntas, si no me como yo todo el tiempo. Muchas gracias otra vez, Ricardo, muchas gracias a ustedes. Agradecemos al profesor Amaury García por su conferencia. Hay preguntas que pueden llegar tanto de la sala Zoom como desde las redes o también aquí entre el público presente. Mientras piensan las preguntas, a mí me llamaba mucho lo último que he estado mencionando acerca de aquellas culturas, en particular las asiáticas y mucho más en particular la japonesa, la continuidad en una tradición expresada a través de lo gráfico de tanto de la historia, los guerreros, como de la mitología, los personajes sobrenaturales, por ejemplo, ¿no? A diferencia de nuestras culturas de este lado de América, en América Latina en particular, en el que al haberse dado una ruptura, una invasión, una colonización, no ha habido, digamos, es más fácil la referencialidad de la mitología occidental en la gráfica, en nuestra historia, en la tradición gráfica nuestra, latinoamericana, que retomar mitos o leyendas, personajes mitológicos aborígenes, de culturas aborígenes, ¿no? Aquí en el caso japonés sí se percibe esa continuidad, ¿no? Y además, no solamente a nivel temático los personajes, sino de alguna manera a nivel gráfico, pictórico, ¿no? Y que lo vemos ya luego trasladado al cine o en publicaciones específicas. ¿No? Me parece las imágenes que has mostrado que efectivamente parecían ya de películas muy, muy contemporáneas, ¿no? ¿Qué crees que ha favorecido a esa continuidad de esta tradición gráfica japonesa? Sí, gracias Ricardo por la pregunta. Bueno, contrapunteabas un poco tu comentario sobre el caso particular japonés con América Latina. Entonces ahí, yo no soy especialista en América Latina, te voy a dar también una respuesta contrapunteada, pero es mi opinión personal, ¿no? Sobre posibles porqués, ¿no? En el caso japonés es interesante porque, como dices tú, tal pareciera que existe esa continuidad cuando realmente tampoco es de manera exacta una continuidad. Es decir, sí hay un rescate, pero un rescate no implica que a lo largo de los siglos haya habido una continuidad en la preservación de una cierta temática o de ciertas historias, ¿no? Por lo menos a nivel impreso, que no quiere decir de que no haya habido una continuidad a nivel tradición oral, porque muchas de esas historias, pues el origen tiene que ver con cuentos, con historias que se preservaban en las comunidades y que tenían sus variantes, incluso en dependencia de dónde estaba esa localidad. Y muchos de esos seres sobrenaturales tienen que ver con historias populares de comunidades rurales del norte de Japón o del sur de Japón,
y que se preservaron a nivel tradición oral y que en algún momento se rescataron. Entonces sí hay momentos que marcan esos rescates. El detalle está en que las razones de los diferentes momentos de rescate, cada una es diferente. Yo creo, otra vez, es decir, yo no me he metido nunca de lleno bueno, ni de lleno ni de medio a estudiar el fenómeno del yokai, por ejemplo. Pero por lo poco que he visto, es decir, me parece que cada momento de rescate tiene una razón particular. El periodo Edo, bueno, ¿cuáles son esas razones? Una de ellas es el éxito que de pronto una obra tiene en el mercado de la literatura popular. Otra razón posible es la facilidad que da disfrazar temas actuales con guerreros antiguos o disfrazar situaciones políticamente complejas con seres sobrenaturales. Sí, los seres sobrenaturales, los guerreros de épocas pasadas o los fantasmas, pues son pretextos perfectos para poder hacer cuestionamientos a la política de ese momento y no personajes reales. Entonces, esa puede ser una causa. Pues bueno, de ahí entonces otro momento de rescate, pues es el día de hoy. ¿Por qué hace 15, 20 años hay un rescate de estas temáticas? Y hay un rescate de ciertos componentes mitológicos, porque también el otro punto interesante es que se rescata, que no se rescata. Y bueno, ahí ya pues tiene que ver con intereses particulares de un investigador y con una época en donde pues los mecanismos de soft power también van a aprovechar mucha de la cultura popular que comienza a desarrollarse en Japón para tener entonces un impacto fuera y una respuesta positiva hacia Japón por parte de la juventud de otros lugares. Y hay temas que son particularmente atractivos, como el caso de los seres sobrenaturales, ¿no? Y las películas de Miyazaki además sirven para que este otro componente pues todavía se dispare más. Entonces, ahí ese es un lado de mi respuesta, que no la voy a alargar más. Es decir, esas continuidades no son quizás tales continuidades. Por el lado nuestro, y a esa respuesta va a ser mucho más corta porque otra vez no soy especialista en América Latina, pero bueno, tú hablabas de por qué no, es decir, cómo no se rescatan, ¿no? Tradiciones locales y sí elementos mitológicos foráneos, como el caso particular de los griegos o europeos que mencionabas tú en general. Bueno, yo creo que quizás en esas comunidades donde pues nacen muchas de estas historias, todavía puede ser que se sigan preservando de manera oral. Es posible que se hayan hecho intentos de rescatar o de registrar muchas de esas historias en libros. Yo eso no lo conozco, es un área que no entro. Pero ahí viene otro componente y son nuestros propios encantamientos con las metrópolis. Es decir, ahí pues tiene que ver con ese pasado colonial del que tú hablas y con este presente también, de cierta manera igual neocolonial, donde se privilegian entonces historias o tradiciones folclóricas o mitológicas que nada tienen que ver con los orígenes de un volumen bastante considerable de la población de América, ¿no? Entonces, pues vienen también esos otros detalles que evidentemente, pues en el caso de Japón no los tienes, ¿no? Es decir, estos encantamientos metropolitanos, pensamos que estamos más vinculados muchas veces con las historias europeas, occidentales, nos consideramos como parte de ese occidente y muchas veces eso va en detrimento de toda esta tradición local que yo creo que se sigue preservando igual de manera oral, independientemente de esfuerzos que se hayan hecho igual por registrarlas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. No, me parece muy bien. Muchísimas gracias por tu respuesta. Hay dos preguntas. Dice, buenos días, muchas gracias por la conferencia. Desearía saber si se ha podido conservar todo este material gráfico, ¿no?, de aquella época y si, bueno, si se permite ampliar la pregunta, Sí. ¿qué tanto existe de divulgación en nuestro idioma? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, todas estas imágenes que yo les he mostrado hoy es solo una pequeña parte de lo que hay. Si se meten en internet van a encontrar seguro muchísimo, porque este es uno de los temas boom en los últimos años. Entonces sí se han conservado muchos de esos materiales. Hoy día
En el caso de las estampas ukiyo-e, por ejemplo, hay en muchísimas colecciones del mundo. Sobre el tema concreto de los seres sobrenaturales, de los yokai, esta institución que les mencionaba, Nichibunken, el Centro de Investigación Internacional para la Cultura Japonesa, si se meten en internet y ponen Nichibunken, ahí van a encontrar una base de datos. Ellos tienen una base de datos de imágenes de yokai que está abierta al público y que es de sus propias colecciones. Es decir, en este caso, pues, por supuesto, si ellos tienen un proyecto así, pues también han invertido en coleccionar, en comprar mucho de ese material gráfico. Entonces, pues, la primera parte de la pregunta, sí se conserva y hay muchas vías de acceso. Una de esas es la que les comenté. La segunda parte, que tanto se ha difundido esto en nuestro idioma, debo aclarar primero que no soy especialista en yokai, pero he visto mucho. Como no me dedico al estudio de yokai, pues muchas veces lo veo, pero no lo registro conscientemente. Pero sí he visto muchas publicaciones en español sobre estos temas. ¿Cuál de ellas les recomendaría? Y que son de las que más recuerdo, pues las que ha publicado la editorial Satori. La editorial Satori es un proyecto editorial español con sede en Asturias, que pues se dedicó a empezar a traducir literatura japonesa directamente del japonés al español. Ha sido muy exitoso. Es realmente una joya que tenemos en el mundo de habla hispana, porque es una editorial que solamente se dedica a publicar temas sobre Japón. Y Satori, justamente por cuenta del éxito del tema de los yokai, de los seres sobrenaturales, en los últimos 5 años, yo creo, 6 máximo, ha publicado varios libros sobre esto. Incluso creo, si mi memoria no me falla, que tienen una enciclopedia de yokai. Entonces, pues los libros de Satori en Perú no sé en dónde se comercializarán, pero estoy seguro que si se meten en alguna de las tiendas de libros por internet o incluso directamente en la página de la editorial se pueden conseguir. No sé, ahí algunos de los que están presentes me dirán qué tanto circulan los libros de Satori en Perú. ¿Sí? Entonces sí se venden en Perú. Sí, eso está muy bien. Bueno, ya no sé si hubiera alguna pregunta del público aquí también en el auditorio. Hay una aquí. Bueno, tiene que ver con el carácter de los personajes mitológicos, ya que está hablando de esta comparación. Se menciona que en Perú varios de estos personajes servían o sirven incluso todavía para generar ciertos temores en la población, regular conductas. Hay un carácter pedagógico, obviamente, en la presencia de estos personajes, ¿no? Y aquí ponen el ejemplo de no silbar cuando supuestamente pasa el Tunche. El Tunche es un personaje amazónico considerado pues un diablo, ¿no? Que te va a afectar, que silba. Entonces, si tú silbas, mejor te va a hacer daño, no silbes. Y que son en otros casos usados para explicar la creación de lugares como cerros, lagunas. En este caso, comparando, digamos, hay esa misma línea en estos personajes mitológicos, y yo agrego que además gráficamente también aparezca. Sí, totalmente. Por supuesto, es decir, aquí hay otro tema que es interesante, ¿no? Y es la propia palabra mitológico, ¿no? O la mitología. Es decir, y muchas veces se habla de la mitología japonesa como si fuera una entidad homogénea, ¿no? Y en estos casos, y estoy seguro que en otros también, no es exactamente así, ¿no? Es decir, son personajes que forman parte de historias locales que no son homogéneas a lo largo del país y que dependen de ciertas localidades, y cada localidad seguramente tenía sus propias historias y sus propios seres que estaban vinculados con regulación de conductas, que estaban vinculados con historias moralizantes. Y también eso, como mismo menciona quien hizo la pregunta, pues en Japón igual lo encuentra. Es decir, muchos de estos seres también están muy asociados con no solo con esas localidades, sino con ciertas historias que están pensadas para regular conductas. Y por supuesto es así. Mi único pero aquí sería, pues bueno, a mí me causa un poco de picazón la palabra mitología, porque pues
nos establece a priori una comparación con otro contexto en donde quizás algunas de estas historias no funcionan exactamente así. Sí, son historias que están muy arraigadas en la localidad, que no son comunes a todo el país, salvo en épocas actuales, donde por supuesto con todos estos estudios, con el éxito de las publicaciones sobre los yokai, con las pelis de Miyazaki y de muchos otros seguro, se han generalizado. Y aparentemente es como si todos estos seres fueran comunes a todo Japón o a todo momento de la historia japonesa o a todos los japoneses, y no es exactamente así. Y otra vez, estoy seguro que en nuestros países pasa exactamente igual, que muchos de ellos, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Con el que no puedes silbar. Tunche. Con el tunche, lo más probable es que el tunche tenga que ver con una localidad muy particular. Y quizás La Amazonía, en el caso nuestro, la Amazonía peruana. Y en otras partes de Perú a lo mejor otros equivalentes. Variantes, exacto. ¿No? Entonces, pues bueno, sí hay muchos, en ese sentido hay muchos puntos de contacto, por supuesto. Genial. Bueno, vamos a cerrar esta sesión, sin antes volver a agradecer al profesor Amaury García, y no lo olviden, primero, esta tarde en la sala Japón, para los que deseen asistir de manera, bueno, estar acompañarnos presencialmente, también se va a retransmitir de manera virtual. Tenemos 2 conferencias, la primera a cargo de David Gallegos, del Instituto Tecnológico de Mérida, y la conferencia se llama El monstruo y el escape de los problemas. Y la siguiente conferencia a cargo de nuestra profesora Daisy Sarabia, cuya conferencia ya por título Tokyo Revengers, la actitud antisistema en las pandillas Bosozoku. Y también, por supuesto, tenemos actividades el día de mañana por la tarde en la sala Japón, mesas vinculadas con el tema de anime. La primera también, la de esta tarde, es anime. La siguiente, Anime 2, obviamente la continuidad. Y la mesa Mujeres Artistas y la creación de personajes femeninos en Japón. Y el día jueves, en la sala Japón, tendremos nuevamente la presencia del profesor, el doctor Amaury García, a las 11 de la mañana, con la conferencia El nuevo manual anatómico. Me permito acercarme para poder leer mejor. Ajá. Kaitai Shinsho, en las prácticas visuales populares del siglo XIX en Japón. Y al mediodía y por la tarde se continúan con las diversas conferencias. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado, tanto en la sala Zoom, por las otras redes. También han ido colocando sus nombres. Eso es muy importante, no se olviden los que ya se han inscrito para poder verificar justamente su asistencia y luego poder obtener la constancia respectiva. Al público que nos acompaña aquí también en el auditorio, muchísimas gracias, y un aplauso tanto presencial como virtual, por favor, para el doctor Amaury. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces damos por finalizada la sesión.